Buenas tardes a todos y gracias, Alma, por la presentación. Y pues bueno, aquí vamos a hablar un poco lo que son las redes de observación de GPS meteorológicas dentro del proyecto CLALONEC que se está desarrollando actualmente. Y como lo acaba de mencionar Salma, este proyecto inicia en septiembre del 2010. Fue una reunión que se tuvo en Puerto Vallarta donde llegamos diferentes investigadores y empezamos a trabajar qué es lo que podíamos hacer, y fue sobre todo financiado por National Science Foundation y CONACYT. De aquí entonces se vio cómo podría trabajarse y tener una estrategia para realmente empezar a ver lo que es los sistemas de posicionamiento global, trabajando sobre todo con la meteorología y la meteorología nacional, que hoy día vemos que es muy, muy importante. Bien. Algo que les quiero comentar, y para no irme a cuestiones demasiado técnicas, y vamos a tratar de que sea un poco rápida, pero muy concreta y entendible, es que la red geodésica o las redes geodésicas siempre nos llevan a pensar, bueno, de qué se trata, si nosotros vamos a hacer qué tipo de mediciones y para qué nos va a estar sirviendo. Lo que podemos empezar a decir es de que, por ejemplo, nosotros, y probablemente cada uno de ustedes diga, bueno, el GPS yo lo traigo en el celular, me sirve para ubicarme, me sirve para qué más. Pues aquí vamos a tener diferentes tipos de aplicaciones, y una de las principales aplicaciones que nosotros lo estamos realizando es no solamente en ciencias de la Tierra, sino también en ciencias de la atmósfera. Y sobre todo, digamos, por su bajo costo después de haber hecho toda la implementación de los equipos. Es decir, vamos a tener una aplicación que va más allá de los estudios de sismicidad que se puedan realizar, de ver los ciclos sísmicos, como es el posísmico, el presísmico y el cosísmico. Es más, vamos a trabajar un poco sobre lo que son los procesos magmáticos, lo que son las deformaciones de las áreas volcánicas y sobre todo cuáles son las posibilidades o las escenas que se puedan presentar en una erupción volcánica. En este caso veremos lo que corresponde a los ciclos, más bien a los ciclones tropicales, y cómo estos se van desarrollando, cómo es su presencia y qué es lo que nosotros podemos advertir. La imagen que ustedes están viendo en este momento es lo que nosotros pretendemos en cuanto a lo que son las características de esta red. Esta red, como ustedes pueden ver, es bastante ambiciosa, pero tiene, como lo hemos dicho, no solamente la información que podemos generar para lo que son las ciencias de la Tierra, la parte sólida, sino también todo lo que corresponde a la meteorología. Es decir, vamos a tener una serie de estaciones que estarán trabajando, como Salma también lo mencionó, en lo que es COCONET, que es la región de Centroamérica y del Caribe. Esta parte después lo veremos un poco más en detalle. Bien. ¿Qué comprende además todo lo que nosotros queremos hacer? Tiene una componente clave del proyecto que es la disponibilidad de los datos. Es decir, queremos crear, o más bien desarrollar, un centro de datos de acceso abierto en México. Un centro que realmente tengamos acceso a todos los datos que se puedan generar o que se han generado desde 1994. Es decir, vamos a tener dónde, cómo, desplazamiento de los diferentes puntos que nosotros hemos generado, que han sido bastante. Les puedo decir que por parte de la UNAM se han hecho redes en lo que corresponde a los ciclos sísmicos en la región de Oaxaca, de Chiapas. En la Universidad de Guadalajara hemos estado desarrollando una red en lo que es el estado de Jalisco, y así en diferentes lugares. Vamos a unir todos estos y entonces queremos realmente poner a disposición todos nuestros datos para que se puedan hacer trabajos mucho más amplios, teniendo sobre todo un desplazamiento en cuanto a nuestros datos en el espacio-tiempo, es decir, cómo se ha comportado desde 1994 hasta la fecha. Entonces, todo esto es un trabajo bastante fuerte que requiere información, y por lo tanto es mantener
este centro de datos que sería totalmente abierto y que podría ayudar precisamente, como aquí lo mencionamos, para cualquier tipo de alerta volcánica. Es decir, qué y cómo se han comportado en el espacio-tiempo estos edificios volcánicos, o más bien lo que puede presentarse dentro de lo que son diferentes tipos de sismos, sobre todo en las zonas que nosotros nos afectan. Tlalonec entonces es aproximadamente una serie de 100 estaciones que van a estar trabajando, como aquí se puede ver. Lo tenemos hacia el lado derecho, la red, hacia el lado izquierdo tenemos lo que corresponde la forma de lo que es una estación. Tenemos diferentes tipos de estaciones y, como lo ven, estaría cubriendo todo el territorio nacional. Aquí lo tenemos mucho más claro. Los puntos que ustedes ven en color negro son las propuestas, los sitios propuestos con la red en lo que corresponde al Servicio Meteorológico Nacional, que es una propuesta que se la ha hecho junto con la Universidad Nacional. Tenemos los colores en azul, los que corresponden al PBO, que es un proyecto para hacer mediciones, un observatorio que hace mediciones sobre los límites de las placas tectónicas. Tenemos en color amarillo una propuesta que se le hizo a National Science Foundation, donde ustedes verán algunos puntos que pueden caer sobre el mar, pero son sobre todo en el Pacífico, son las islas Revillagigedo, principalmente la isla Socorro y algunos más que están del lado del Golfo de México. También tenemos otro punto que es también interesante sobre la actividad que se tendrá en lo que es las microplacas y placas de esta zona del Pacífico. Esa es la propuesta que tenemos de integración tanto del sistema de posicionamiento global más lo que corresponde al sistema meteorológico. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se está ya realizando en lo que es el volcán de fuego de Colima, las diferentes estaciones que se está trabajando, en las cuales se está monitoreando y también se tiene ya la componente meteorológica. Tenemos también lo que se ha realizado en la UNAM con lo que es el TLALOCNET, Anáhuac, que es un estudio que se realiza en la zona metropolitana del Valle de México, donde ustedes pueden ver las diferentes estaciones que se han colocado y donde se obtiene un radio de cobertura y nos da la información, el cálculo de vapor de agua que se presenta en la atmósfera. Es decir, se va a medir la cantidad de agua que hay en el interior que puede ser precipitable. Esta sería la estación, ¿sí? Donde tenemos las antenas y sobre todo se tienen los sensores, que es el BISALA, que nos permite tener información tanto de presión, temperatura y si tenemos todavía un poco más, un sensor más avanzado, podríamos tener también velocidad del viento y dirección del viento. Entonces, aquí se está colocando los receptores que son los receptores Trimble, a 4700, los cuales estarán trabajando en tiempo real, es decir, necesitamos la cobertura de transmisión de los datos. Si hablamos un poco de lo que es, probablemente no todos hemos utilizado el sistema de posicionamiento, pero no sabemos la parte que hay hacia atrás, es decir, las componentes en las cuales la constelación Navstar se divide y en este caso la constelación está trabajando con 24 satélites, es decir, se está trabajando en 6 órbitas donde en cada órbita tenemos 4 satélites. Se trabaja en diferentes diferentes bandas que son L1, L2, L2C y L5. Básicamente para uso civil se utiliza la banda L1 y L2 y provee la información de precisión. Sobre todo vamos a trabajar aquí con algo que en algunas partes, sobre todo en México, no se utiliza, que es la información que esta señal de radio nos está transmitiendo, que es la información que viene de la atmósfera. Y nosotros como usuarios, ¿sí?, lo vamos a tener. Cabe recordar que este sistema de posicionamiento global fue desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos
Y de nueva cuenta les menciono, son señales de radios que vienen de la alta atmósfera, que hacen un recorrido y que durante su recorrido por la baja atmósfera, de la alta a la baja atmósfera, puede generar o puede traer un tipo de retraso en el arribo de la señal. Esto se debe precisamente a que atraviesa estos lugares, estos, digamos, estratos donde vamos a encontrar cierto vapor, y ese vapor de agua es lo que nos va a causar este problema. Tenemos, por los 24 satélites, tenemos garantizado, como siempre nos han dicho en toda la literatura, tenemos garantizado cualquier punto, cualquier ubicación precisa en toda la superficie de la Tierra. Es decir, estamos generando una ubicación sobre la superficie de la Tierra a partir de satélites que están circunnavegando la Tierra. Entonces, esto es de por sí ya bastante complicado. Imagínense ustedes, si nos tenemos garantizado en cualquier momento 3 satélites, podemos tener hasta 24 satélites o aún más si nos juntamos no solamente con la constelación Navstar, sino con la constelación GLONASS, que son otros 24 satélites, tenemos garantizado que tenemos una exacta medición y que la señal de radio que está viajando nos puede proporcionar mayor información. Algunas de las aplicaciones que nosotros tenemos desde el ámbito de las ciencias de la Tierra, para darles un bosquejo total, es lo que se tiene, lo que se ha estado trabajando en lo que es el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca nosotros tenemos una serie de estaciones de monitoreo continuo en donde nos presenta lo que son el momento, más que nada, posísmico, ¿sí? Es decir, antes, el comportamiento que se tiene antes del sismo, después del sismo, durante el sismo y después del sismo. Es decir, cuándo se está concentrando la energía, cuándo se libera la energía y después los movimientos de ajuste, que los pueden ver en los pequeños recuadros que están en la parte superior, que corresponde al punto B, en la parte superior, que corresponde a la componente norte y la componente este. Entonces, sobre todo esas dos, que son dos estaciones que se han notado básicamente cómo es el movimiento antes del sismo, y después podemos ver después del sismo cómo cae verticalmente, cómo se tiene ese desplazamiento, y para que no se asusten, todos estamos hablando en valores de milímetros. No se puede apreciar bastante bien, pero son milímetros. Entonces, después tenemos la gráfica en el punto C, donde nos está dando el movimiento que es el posísmico y después el cosísmico. Ese movimiento cosísmico es ya en el momento que se ha producido el sismo y empieza a liberarse la energía y cómo se presenta. Esto es el desplazamiento, como les mencionaba, en el sismo de Ometepec en el 2012. Lo que les había mencionado, el otro punto que hemos estado trabajando, y recientemente estuve haciendo mediciones en esta isla, que es en Revillagigedo, en Isla Socorro, tenemos la deflación del volcán Everman. Este volcán Everman, que en 1993 tuvo una explosión submarina, y razón por la cual fue evacuada toda la población de esa zona, es decir, viven y habitan ahí los marinos de la Secretaría de Marina, que hacen presencia, y anteriormente, hasta 1993, iban con su familia y tenían todos los servicios en ese lugar. Actualmente solamente existen aproximadamente entre 40 y 50 marinos que cada mes y medio van, hacen su relevo, bajan a tierra, pero siempre hay presencia. Y ellos han apoyado para hacer determinado tipo de trabajo y nos permiten trabajar. Entonces, aquí vemos la deflación y algunos de los puntos sobre los cuales hemos estado trabajando, y podemos ver precisamente qué es lo que está ocurriendo en esta parte. Otro de los procesos, y probablemente muchos de los que habitan en la Ciudad de México se podrán dar cuenta de la subsidencia que existe en la Ciudad de México, y ahí tenemos lo que corresponde diferentes puntos que están marcados en color azul en una zona que es lineal y después un ligero cambio.
Y en la parte superior, que es ¿cómo se llama? La subsidencia relativa, tenemos ahí cómo se está moviendo, cómo es el hundimiento, la subsidencia en determinadas zonas y la componente vertical que aparece en rojo. Entonces pueden ver ahí realmente el hundimiento que sufre la Ciudad de México día a día a través de este sistema de posicionamiento global que nos da con exacta precisión. Bien, les he hablado sobre todo lo que son las aplicaciones en ciencias de la Tierra, en lo que corresponde a la Tierra sólida, pero vamos viendo lo que es en meteorología. En meteorología nosotros lo podemos tener con los pronósticos regionales, puede ser a través de las predicciones de vapor de agua o las observaciones que hacen diferentes verificaciones y que a través de esta serie de instrumentos nos permiten tomar diferentes mediciones. ¿Qué es y precisamente qué es lo que nosotros trabajamos? Como les he mencionado en toda la presentación, tenemos una señal de radio que atraviesa diferentes estratos y que va adquiriendo información en todo su proceso. En este proceso, entonces, aquí hacemos una simulación, la refractividad se asocia con los cambios de densidad que encontramos entre los 50 y 400 kilómetros. Es un retraso de la señal en un medio dispersivo y estos retrasos ionosféricos se pueden estimar usando receptores de doble frecuencia. Si utilizamos un receptor de una sola frecuencia, tendremos siempre una certidumbre o incertidumbre de qué es lo que estamos empleando. La señal de GPS en la troposfera, esta es la primera parte, en la ionosfera, en la troposfera, la reflectividad se asocia entonces con los cambios de presión y temperatura y sobre todo del vapor de agua. Los retrasos de la señal entonces se correlacionan con frecuencias menores a 30 GHz. Estos retrasos se estiman entonces como un cálculo libre en la posición de las antenas. Es decir, tenemos que tener una clara posición de nuestra antena y conocer que no exista nada que los esté interfiriendo, como en el caso de esta imagen. Pero todo lo que se ha hecho en estudios de meteorología basados en GPS no iniciaron esta década, sino tienen varias décadas, pero se han intensificado muchísimo más en los últimos años. Tenemos diferentes precisiones o diferentes trabajos que se han dado, pero la principal variable que a nosotros nos interesa es precisamente la agua que se precipita, el vapor de agua, cómo podemos medir y cuánta es la cantidad que se puede precipitar. Y de aquí entonces la importancia que se tiene que se puedan hacer una serie de redes que nos permitan, por lo tanto, poder medir esta precipitación. E insisto, no es solamente tener el valor de la medición del GPS en la Tierra sólida, sino también lo que ocurre al llegar esta señal en su paso. Vamos a encontrar entonces qué es lo que nosotros queremos encontrar. Bueno, el vapor de agua, nubes, precipitación. ¿Cuáles son los movimientos que se presentan en cada uno de estos y qué elementos podemos estar midiendo? Es decir, esta señal nos está dando una mayor información. Podemos controlar la termodinámica y dinámica que se presenta, podemos jugar con las nubes, empezar a trabajar con esto, sobre todo hacer simulaciones matemáticas, que eso es lo que más nos interesa para poder prevenir, además, qué es lo que puede ocurrir. Una de las grandes preocupaciones con lo que es el cambio climático, sin duda, es lo relativo al agua. Las concentraciones de agua que se van incrementando o en determinados lugares la falta de agua, las reducciones en los paquetes de nieve o congelamiento o bien cómo se están enfriando, cómo se están derritiendo los hielos perennes. Entonces, todo esto nos lleva también a que los cambios de clima se están dando. Entonces, justo con esto nosotros tenemos que estar revisando más que lo que nos está ocurriendo. Bien, vamos a tratar de irnos un poco más rápido por cuestiones de tiempo.
Me voy precisamente, ¿cuáles son los elementos de la red Tlaloc? Los elementos principales que nosotros que estamos trabajando son los paquetes de sensores meteorológicos en superficie, una monumentación que sea bastante robusta, de buena calidad, donde nosotros vamos a poder poner toda nuestra instrumentación. Instrumentación que por demás es sencilla, pero es muy específica y que sobre todo, que nos pueda dar un posicionamiento en tiempo real. Es decir, queremos tener información, conexión en tiempo real y sobre todo poder dar nuestros datos que sean abiertos. ¿Cuáles son entre todos estos instrumentos? La instrumentación meteorológica, los mínimos requeridos, el barómetro, los más deseables son un termómetro, un higrómetro, un anemómetro, un pluviómetro, una cámara web que nos puede ayudar a conocer, bueno, en qué momento estamos tomando las mediciones y cuál es el entorno. Y sobre todo el Internet para la transferencia de los datos. Podría parecer realmente complicado con todo lo que les he estado diciendo, que alguien llegue a poner toda esta instrumentación en un lugar que está en medio de ¿dónde? En medio de la nada, probablemente. Entonces mucha gente piensa, bueno, ¿cómo es posible que nosotros podamos dejar esas instrumentaciones? Todo está ampliamente protegido, como pueden ver en este diagrama. En la realidad, ahí tenemos. Esta es una de las estaciones que cuenta con la mayor parte de los elementos que acabo de mencionar. Son estaciones que están trabajando dentro de lo que es la red Suminet de UCAR Cosmic, donde se incluye toda esta instrumentación. Obviamente toda se encuentra perfectamente resguardada, entonces podemos trabajar con esto. Bien, llegamos al punto medular. Esta es nuestra red. Nuestra red que está dividida en diferentes bases. Si ustedes ven, ahí está la temporalidad 2013-2015, financiada por National Science Foundation, como lo acaba de mencionar Salma. Acabamos de obtener financiamiento para el establecimiento de 40 estaciones. Una segunda fase es el financiamiento por CONACYT e instancias federales, que en este caso sería el Servicio Meteorológico Nacional, que pensamos que sería el más importante y sobre todo su dependencia con la Conagua. Y estos serían 80 estaciones más. En total tendríamos 180 estaciones que podrían estar midiendo en todo lo que corresponde la República Mexicana y podríamos tener una mayor calidad de información y sobre todo para cualquier elemento estarían disponibles nuestras estaciones, sobre todo considerando la robustez de cada una de las estaciones que estamos colocando. ¿Cuáles son las oportunidades de colaboración de CUDI con Tlalonec? Enlaces de estaciones de GPS MED. Un ejemplo que realmente estamos muy orgullosos de ellos es la estación que tenemos colocada en lo que es la parte más alta del volcán, del Nevado de Colima. En el Nevado de Colima, gracias a lo que es Jalisco, nosotros tenemos conectividad y estamos trabajando directamente. Es decir, llegamos, aunque exista alguna explosión, como últimamente ha estado realizando diferentes explosiones el volcán de Colima, nosotros podemos estar monitoreando desde ese lugar con las diferentes estaciones que se encuentran ubicadas dentro de la caldera volcánica. Además, tenemos otra serie de estaciones, como lo muestra el dibujo que tenemos hacia un lado de las estaciones que nosotros tenemos ubicados dentro de la Universidad de Guadalajara y pertenecientes a toda esta red que se está proponiendo. Esa sería una oportunidad. Otra oportunidad que también se está trabajando con la Universidad de Guadalajara es el establecimiento del Centro de Datos Regionales de México. ¿Sí? Un portal de acceso, potencialidades, almacenamiento, sobre todo redundante y perpetuo. ¿Por qué? Porque queremos poner toda nuestra información ahí y que, repito, que sea accesible a toda la gente. Por último, sobre todo, trabajando las oportunidades de acceso a RDN, Tlalonec y espejos Tlalonec, ya sea a la Ciudad de México y a Boulder, en Colorado, donde se encuentra UNAPCO. Esto sería básicamente lo que nosotros estamos trabajando dentro de esta área y esperamos tener mayor cantidad de apoyos para poder relacionar. Bueno, eso es todo y dado el tiempo, creo que fui
bastante decente. Muy bien. Muchísimas gracias.